Bueno. Hoy quería eh, reflexionar un poco al respecto de la percepción de otros reinos. Estos videos que comparto siempre tienen un feedback de vuelta que me hacen surgir, o sea, nuevos entendimientos. Así que está muy buena estos intercambios que se producen con la gente que escucha, la gente que comenta también los videos, las preguntas y las distintas opiniones y percepciones. Esta es como todos los que hago, es una percepción con el carácter medio de observación, tal vez con cierto toque y sabor de humor y escepticismo que tienen la característica que imprimen estos videos. En fin, percepción de otros reinos. ¿Cómo es? ¿Qué es otro reino? ¿Cómo funcionaría? Nuestra percepción se ajusta para tener economía de energía, es decir, nuestra vista no puede ver más allá del ultravioleta o del infrarrojo, o sea, tenemos un rango reducido que nos da el mundo en el que operamos, pero sabemos que hay más frecuencias que esas, como el silbato del perro, que lo puede escuchar el perro y no el humano, pero existen esas frecuencias, solamente que por medidas útiles nos movemos dentro de esto y esto configura como nuestro pedacito de realidad que vemos. Y ese pedacito de realidad que vemos es flexible. ¿Cómo es así? Podemos abrir la percepción a otros reinos. ¿Cómo qué? Un músico escucha detalles musicales, de acordes, melódicos, puede distinguir un acorde disminuido, un séptima mayor, puede distinguir intervalos muy complejos y en base a eso puede saborear esa música y también puede operar sobre ese mundo, ¿no? Sobre ese mundo musical. Una persona que es diseñador gráfico ve más matices de colores y para mí, yo señalo un violeta, me dice, eso es violeta. Señalo otro violeta, no, eso es púrpura, y eso es azul, y eso es rojo, y así. Y todo eso son micromatices y cómo un color afecta al otro y demás. Pero en mi percepción no existe, porque no nutrí eso. ¿Qué quiere decir? Que la atención sostenida en esa dimensión de la existencia va a fortalecer mi percepción de eso. Mientras más veo como yo trabajo con el cuerpo y con prácticas corporales energéticas, mientras más veo eso, más conecto con eso y más puedo saber cómo el cuerpo modifica tu energía, modifica tu mente, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? O sea, es la atención lo que va a nutrir eso. En estas percepciones de los colores, los esquimales tienen como 19 palabras para decir la palabra blanco. Nosotros tenemos blanco, pero es una cuestión de supervivencia tener nombres distintos para el blanco, porque no es lo mismo el blanco que se utiliza para pisar o el blanco de la nieve que si tiene un matiz distinto, pero si lo pisaste hundís, o el blanco de la nieve que sirve para construir los iglú, o el blanco de la nieve que si construye un iglú de eso se desmorona. Hay muchos matices de blanco porque hay muchas variedades de hielo también y de fríos y demás. Por eso los esquimales lo tienen ya en el lenguaje. O sea, el lenguaje puede encubrir, o sea, encubrir quiere decir nombro blanco, oculto muchos matices de blanco que no están nombrados. O encubrir o mostrar, ¿no? El lenguaje me está mostrando, acá hay blancos y acá hay nombres distintos para esos blancos. Bueno, en esas frecuencias tenemos también campos magnéticos. O sea, hay personas que son sensibles a los campos magnéticos y que pueden ya distinguirlos. Todo tiene campos magnéticos. Y la manera que afecta a los campos magnéticos es muy variada, o sea, no es algo universal, varían. Entonces, estas son percepciones de otras dimensiones de la experiencia, no sé si de otro mundo, pero son percepciones como por eso dije, amplios rasgos de otro reino, como de reinos que para el que no conoce no lo tiene. Entonces, hablando de campos, están
los campos electromagnéticos y otros campos que son los morfogenéticos, que son los de Rupert Sheldrake, que son campos de inteligencias ordenadoras de la experiencia humana. Esto es algo que lo vi particularmente, lo estudié con Rupert en persona, online, en pandemia, pero antes de eso yo ya lo veía viendo cuando estudié consultoría, cuando iba a las formaciones de terapia ericksoniana o en programación neurolingüística, se veía mucho esto. Cuando un grupo de personas se reúne, hay 200 personas, divídanse en grupos de 5 que vamos a hacer dinámicas terapéuticas. Ese grupo de 5 que se ordena tiene un orden, una inteligencia mayor que eligió para ordenarse. Es como sin saber, justo elegimos siempre personas que tienen historias complementarias. O sea, nada de eso es al azar. Hay una inteligencia de un campo mayor ordenador de estas cosas. Incluso cuando nos vamos a sentar en un lugar, la posición que elegimos genera como una suerte de constelación en torno a esto, en torno a esa inteligencia mayor. En las terapias de panorama social, donde se trabaja el espacio mental, cómo tenemos en nuestro espacio mental la disposición de los familiares, de las personas, relaciones de jefe y demás, ese orden va a modificar un montón de sentidos y significados en nuestro interior. Modificando las alturas, modificando eso, generamos cambios importantísimos en cómo percibimos luego y nos interactuamos con esos vínculos. Entonces existe esa dimensión de campo. Ahora, volviendo a algo más del más acá. En consultoría psicológica había un consultante, un consultor, un counselor, que era ciego. Y que al atender, en la cancha de atender, podía distinguir en el timbre de la voz exactamente cuál era el sentir de la persona, hacia dónde iba, qué guardaba, todo por las inflexiones y movimientos de la voz, por su oído afinado para eso. En programación neurolingüística vemos las claves mínimas, el gesto que hacemos con la cara, cada movimiento, cada suspiro, nada de eso está librado al azar y todo eso es parte de ese mundo, y las personas que desarrollan esa visión es por una cuestión de profundizar en eso, ¿no? Más le pongo atención a eso, más lo puedo ver hasta que se vuelve natural y ya no tengo que estar entrenando. Entonces existe en estas percepciones existe un tal vez problema, podría ser de cómo interpretar eso. Si hay un campo magnético muy fuerte y yo lo interpreto como invasivo, mi interpretación me va a llevar a la reacción que yo haga. Si yo lo incorporo, ese campo, capaz que no me daña o no genera esa reacción negativa. Mi propia reacción es lo que me ataca, mi propia interpretación de eso. Si yo veo a alguien haciendo... Yo puedo interpretar, está a la defensiva, quiere luchar conmigo, esto, lo otro, o puede ser, tiene frío, o necesita proteger algo. Bien, la interpretación que yo haga de eso va a variar mi manera de accionar. O sea, me voy a poner a la defensiva, vamos a cerrarnos o vamos a continuar bien con el vínculo, ¿no? ¿Se entiende? Bien, ahora vamos un poquito más fino. Esto lo observé en pacientes psiquiátricos y personas que tienen emocionalidades muy fuertes o trauma muy fuerte, un trauma muy fuerte, en donde cuando la persona no puede gestionar sus emociones, es decir, tiene muchas emociones y está enquistado con ello, es muy reactivo, cuando hay mucha reactividad, porque la reactividad es como esa sobreinterpretación de defensividad, interpretación de se pone en juego mi identidad, se pone en juego un montón de suposiciones fantasmales, por decirlo así, porque encubren una nada, digamos. Una cadena de malos entendidos. Entonces esa persona que tiene ese estado de desborde, muchas veces externaliza un estado, una emoción. Externaliza al punto de simbólicamente lo pone ahí.
Esto es muy simple, entender las personas que hacen focusing, terapia de focusing lo saben porque hacen ingeniería inverso, o sea, trabajo metafórico, terapéutico, que es la misma ingeniería inversa de esa psicosis de poner el enojo afuera y de golpe lo ves como una energía. Entonces, eso es como una intuición, o sea, estás intuyendo tu mente, pero te proyectás y ves afuera lo que estás proyectando, pero porque te desborda la emoción. Siempre que no hay un reconocimiento, una claridad profunda con respecto a lo emocional, siempre va a haber proyección. Porque siempre va a haber lentes que tiñen la experiencia. Y lo que hago cuando pasa eso es proyectar y el mundo me devuelve el estado en el que estoy. O sea, estoy deprimido, todo lo veo gris, así. Estoy enojado, todo me ataca. Bien, lo que sea. Entonces estas personas, que hay de varios matices, voy a nombrar casos. Por ejemplo, lo vi muchas veces, pero recuerdo casos en donde yo tenía, o sea, fue hace 20 años exactamente. 20 o 10, sí, 20, 21 años. En donde había una paciente psiquiátrica, una paciente que había tenido un brote psicótico, que estaba abrumada por energías que le venían, que fantasmas, esto, lo otro, estaba en distintas cosas. Los extraterrestres le dijeron que ponga a su bebé recién nacido en el medio de la bocacalle para que se lo lleven. Obviamente no se lo llevaron, obviamente, ¿no? O sea, de más está decir, tuvieron que agarrar, rescatar al bebé. Y esta persona decía como que podía ver las energías, podía ver el aura y podía ver lo que pensaban las demás personas. Esto vi mucho tiempo, ¿no?, en mi vida. Entonces, había una amiga de ella con la que voy con esta amiga de ella, de la persona que estaba así, y yo, porque me pidieron ayuda a mí. Y la amiga realmente en su corazón y íntimamente decía: quiero que estés bien, te amo, no sé, te quiero un montón, por favor, vení, vas a mejorarte. Tenía todos esos pensamientos. Y me di cuenta que ella empieza como a hacer estas caras, la paciente, ¿no? Esto que aparte de la medicina china llama desorden en el Shen, que es, de nuevo, las emociones generan ese estado de posesión demoníaco. Cuando hay excesiva emoción y no hay una claridad con respecto a las emociones, me mezclo con ellas. Meterse en ese mundo genera una reactividad en la cara y hace que las caras cambien hasta que parece otra persona. Eso de acuerdo al mapa de la medicina china, ¿no? Entonces, cuando la persona, ese exceso de emocionalidad la simboliza afuera y la ves como una cosa, como una entidad, a eso le dicen posesión en la medicina china. Entonces la chica empieza así, la ve y dice: no, porque vos me envidiás, me tenés esto, no estás teniendo pensamientos negativos hacia mí. Y era todo lo contrario. Y aparte, yo hasta que medio que lo sentía, estaba viéndolo al revés. Y digo: pará, re interesante. Entonces yo empecé a pensar: a esta mina está recontra loca, hay que internarla. Yo en ese momento no tenía muchos recursos. Tenía 18, 19 años. No sé por qué me pidieron ayuda a mí. Entonces pensé: está recontra loca, hay que medicarla un montón, no sé cuánto. Empecé a tener pensamientos negativos adrede hacia esa persona. Adrede. Porque es el experimento que hice, ¿no? Dice: esta mina hay que internarla ya, no tiene que tener la tenencia de la hija, o sea, pero medio negativo, así. Pero a propósito. Y lo que vi es que ella empezaba a ver: en cambio Germán, que tiene una aura blanca, luminosa, me está tirando buenas ondas. Y yo digo: listo, hay que sacarla, hay que empezar ya ahora, hay que anestesiarla, no sé, tipo súper drástico. Y ahí dije: claro, no, esta mina está, de nuevo, así con otros pacientes más psiquiátricos que vi que pasaba esto. Todos los, o sea, no estoy, digamos, no estoy psicologizando los trastornos y los llamados trastornos mentales y más. Son programas son programas de supervivencia de nuestra psique y nuestro cerebro, que trata de resolver conflictos biológicos mayores. ¿Bien? O sea, que toda esa psicosis que estaba generando ella en realidad era una manera de resolver
Era su manera de resolver crisis mayores que tenía, y que muchas veces tienen que ver con, 99% de las veces tienen que ver con cuestiones de la sociedad, de la sociedad que está súper recontra enferma y genera como emergente estas reacciones. O sea, me pasaba en un hospital psiquiátrico en el que trabajaba, que veía un montón, pero muchísimos pacientes que tenían el mismo, y no se conocían entre sí, tenían la misma psicosis esquizofrénica. Y en ese momento estaba de moda ese programa medio de farándula y de Tinelli, que era gente que dormía en un colchón roto y con una chapa, con el techo que le llovía y tenía un pan duro para comer. Decían, no, ahora me pasa a buscar con la limusina, Moria Kazan y no sé qué, y todo ese mundo de frivolidad y de aparente felicidad que te venden como, sí, el éxito y toda esta cosa vacía y superficial, y mucha gente tenía este problema, o sea, estaba siendo excluida socialmente, o sea, era marginal, y en su psicosis te resuelvo, listo, ahora sos parte y alucinás que sos parte de eso, o sea, era un problema más social que personal, ¿no? Las personas lo estaban manifestando. Esto es como para aclarar que hay que ver más allá, o sea, en la trama completa. Pero volviendo a esto, ¿no? O sea, estas personas generaban una percepción en la que extroyectaban o proyectaban hacia afuera sus emociones y demás. Y esta percepción de otros reinos, o sea, pero más con claridad, o sea, el músico tiene claridad sobre la percepción sutil de los sonidos, por ejemplo. Un alumno médico me decía que podía ver a la cuadra si alguien venía caminando con una inclinación mínima, no sé, de 40 grados y con cierta cara, él ya sabía automáticamente que era apendicitis. Si se inclina así y en este sentido, decía, ya lo veía caminar con cómo pisaba, cómo apoyaba el talón, es apendicitis. Y no estaba haciéndole una radiografía ni nada, ¿no? Entonces se estaba desarrollando una percepción en donde, de nuevo, la persona que trabaja con el cuerpo puede ver en las corporalidades las vías de tensión que tiene, y parecería también una percepción de otros reinos, porque toda esa información, toda la información de nosotros está en el presente. Hay una frase china que dice, en un trazo se ve tu karma, en un trazo de pincel se ve tu karma. Y con esto podemos entender la grafología, ¿no? Que por el trazo de cómo dibujás se ve tu estado emocional, bueno, hay un montón de cosas, ¿no? Cuidado igual con cómo se interpreta eso. Y la clave también es cómo interpretarlo, básicamente. Creo que la clave de todo eso, porque por esta razón. Un amigo coach me viene a pedir ayuda con respecto a un asunto que estaba teniendo, y no solamente había ido a otros coaches y terapeutas, sino que también había ido a brujos, a ver brujos. Y me dijeron, no, lo que me pasa a mí es que me echaron tierra de cementerio en una foto, me hicieron un daño. Y me dijo la bruja esta, la mina esta que trabajo con energías, que encima pagaron mucha plata para eso. Y le digo, a ver, ¿quién te odia? ¿Quién te ganaste de enemigo? No, a nadie, no sé quién es. O sea, ponele tu ex, por ponerlo. Tanto rencor que digo, no, la verdad quedamos bien. Y entonces, y él se había asustado, estaba muy asustado con esto. Porque la única manera de resolverlo era pagándole a esa persona que tenía esa percepción de ese mundo invisible al cual él no podía ver, y era algo desempoderador. Es empoderador, porque es igual de desempoderador que ir a un médico y decir, bueno, vos no sabes nada de vos, no estudies nada de vos, no te enteres, toma esta pastilla, te lo resuelvo, te corto, te opero, te lo resuelvo yo. Esa es una relación desempoderante con respecto a tu vida en general y a tu salud. En este caso lo mismo. En lugar de señalar y decir, bueno, pará, conocé esto, fíjate qué dieta estás teniendo, fíjate que te cae mal, ahí ya es otra actitud, ¿no?
Fíjate qué pensamiento tuviste, cómo reaccionaste, observate y reconocete y descubrite, y con eso vas a recuperar lo que es tuyo, que es tu propio poder, ¿no? En cambio, si yo, el psicoanalítico, el psicólogo lacaniano, frío, dice, no, yo voy a leer tu inconsciente a través de todo esto, pero es solo yo soy el objeto, el ente del saber y vos sos el objeto de percepción. No, eso es desempoderante de nuevo. Entonces, en estas relaciones de poder aparecen también, y más ahora que creo que están también un poco cayendo estas cosas, como ahí tenés una entidad pegada de un ser que te viene acá a chupar y yo lo veo, y como yo lo veo vos tenés que pagarme solo a mí para que yo trabaje con eso, porque vos no podés. Bueno, eso es una relación desempoderante. O sea, de nuevo, esas supuestas percepciones de otro mundo a veces son demasiado convenientes para el bolsillo de algunos, ¿no? Entonces, este es un poquito el sabor de escepticismo que le pongo a estas cosas y de llevarlo a, bueno, a ver a dónde me lleva esto, ¿okay? Porque aparte lo que sucede con este tipo de vínculos es que se perpetúa, ¿no? Es como, no, tengo que estar todo el tiempo pagándole la limpieza porque me siento mal, le pago la limpieza, me cura, le pago la limpieza, me cura. ¿Qué está pasando? Estoy desempoderado. Es como que tengo que pagar para que me bañen. Bueno, yo no me sé bañar, ay, me baña, bueno, bañame, y le pago siempre así y nunca se resuelve nada. Y nunca, bueno, sí, en el caso de que haya que resolver, muchas veces no hace falta. Pero bueno, este es un poquito una charla de reflexión sobre la percepción de otros reinos. Gracias.